Bien, en este último video entonces lo que vamos a hacer en este tema de pobreza es charlar un poco de cómo se calcula en forma más profunda la línea de pobreza. Y para eso vamos a compartir pantalla y vamos a verlo juntos. En primer lugar, algunas cuestiones a tener en cuenta. El cálculo de línea de pobreza, dijimos, es una función que pone la inversa de la función de Engel multiplicado por la cantidad de adultos equivalente que hay en una vivienda multiplicado por la canasta básica. ¿Qué es cada cosa? Empecemos por la función de Engel, que es, para después saber lo que es la inversa de la función de Engel. La función de Engel es, Engel se puso a calcular, a ver cuánto era en una sociedad determinada, el gasto que hacía cada persona en alimento dentro de sus gastos totales. Entonces eso se puede sacar como una proporción. ¿Cómo se saca la proporción? Se hace una división, es como una tasa, como vimos en aquella parte de empleo. Es gasto total de la persona en alimento dividido el gasto total de esa persona en todas las cosas que necesita para vivir. Entonces es gasto que hace en alimento dividido el gasto que hace esa persona. Entonces fíjense, esto me da un porcentaje, porque me dice, por ejemplo, supónganse que Engel calculó que una persona gastaba de sus 12.000 pesos que hace de gasto, 5.000 los gastaba en alimentos. Entonces pongo 5.000, o sea, el gasto que hace en alimentos es 5.000, el gasto total de la persona es 12.000 en el mes. Bueno, 5.000 sobre 12.000 me da 0,42. Esa cuenta matemática me está indicando que el 42% del gasto que hace esa persona es en alimentos. ¿Sí? ¿Qué va a ser nuestra canasta básica? Entonces, lo que va a buscar Engel es, lo que uno va a buscar es hacer la inversa. Es decir, bueno, ¿qué pasa al revés? O sea, si 42% es el gasto en alimentos y eso es 5.000, ¿cuánto es el total de gasto que tiene una persona? O sea, si yo tengo, en vez de tener el total de gasto, tengo lo que hace en alimento nada más, eso es el 42%, ¿cuánto es el 100% de los gastos que hace? Y entonces eso se saca muy fácil, se saca a la inversa. Se hace gasto total de la persona sobre el gasto de la persona en alimentos. O sea, es invertir la división. En vez de dividir el gasto en alimentos sobre el gasto total, es al revés. Es gasto total de la persona sobre gasto en alimentos. Eso en promedio, se saca un promedio de lo que hacen las personas de una sociedad, o sea, el gasto total en alimento en promedio que gastan las familias de tal lugar, sobre, o las personas de tal sociedad, sobre el gasto total que hacen en alimento nomás. Eso me va a dar 2, algo en Argentina. ¿Sí? Es muy posible que me dé 2, algo, 2,5, según la sociedad. Eso se calcula en cada sociedad. Entonces, ese número es el que necesito para la fórmula para sacar el cálculo de línea de pobreza para cada hogar. Porque para cada hogar va a ser distinta la línea de pobreza. Pues no es lo mismo que viva un viejito que viva, o un anciano, que viva un anciano, el hijo de 30 años y un hijo del hijo de 11 años en la misma vivienda. Que viva una familia típica de 2 papás de 40 años y 3 hijos de 14, 13, 12 años. Digo, no va a ser lo mismo en esos hogares el gasto. Entonces hay que calcular la línea para cada hogar. Entonces, ¿cómo se calcula eso? A partir de esta inversa de la función de Engel, ¿sí? Que era total de gasto de la persona sobre el gasto de la persona solo en alimentos, multiplicado por la canasta básica, que es un promedio de gasto que tiene la persona y lo determina, por ejemplo, el INDEC. Dice, bueno, las personas para vivir dignamente, cada persona mínimamente tiene que cubrir estos gastos, ¿sí? En comida, en cosas básicas. Y eso multiplicado por la cantidad de adultos equivalentes que hay en esa familia. ¿Qué es adulto equivalente? Acá entra
otro concepto nuevo. Entonces ya vimos. Inversa de la función de Engel. Cantidad total de gasto sobre el gasto que hace en alimentos. Eso me va a dar un valor de 2, algo. Después de eso multiplico por la canasta básica, que es un valor en número de cuánto cuesta lo mínimo que necesito para vivir. Y a eso lo multiplico, ¿sí?, por la cantidad de adultos equivalentes en esa casa, ¿sí? O sea, la canasta básica alimenticia es de alimentos nomás, me la va a dar el INDEC. La cantidad de personas que viven en esa familia, cada una de las personas es un equivalente a un adulto, y acá viene la parte difícil de adulto equivalente. Una persona adulta de 30 años, de 30 a 40, es igual a una persona, un adulto equivalente. Ahora, un niño de 11 años es menos que un adulto equivalente en cuanto a gasto, a consumo. Entonces se considera que, por ejemplo, es el 0,77% de un adulto. Entonces, una familia compuesta por un varón de 30 años y un niño de 11 años va a ser un hogar de 1,77 adultos equivalentes, por ejemplo. ¿Se entiende? Hay una tabla del INDEC para indicar cuáles son los adultos equivalentes. Fíjense, una persona mayor de 30 a 45 años, mujer, es 0,77 adulto equivalente. ¿Qué quiere decir? En realidad están tomando una tradición vieja que hay que actualizar y que tiene problemas en la medición, pero por lo menos nos da alguna pauta que después vamos a ir discutiendo. Está suponiendo que el consumo de un varón de 30 años es el 1, mientras que la mujer de 30 años consume un poco menos, consume 0,77 de lo que consume ese varón. Entonces va a ser 0,77 adulto equivalente, porque lo que está tratando de determinar el consumo. Y una persona de, por ejemplo, 2 años, mujer, consume 0,46 de lo que consume ese adulto de 30 años, varón. Y un varón de 2 años consume 0,46 de lo que consume ese. Entonces, ¿qué va a decir en definitiva? Que el varón de 30 años es igual a un adulto equivalente, el varón de 16 años, por ejemplo, es igual a 1,03 adulto equivalente, y la mujer de 16 años, por ejemplo, es de 0,67 adulto equivalente. Yo tengo que sumar los adultos equivalentes para saber cuántos adultos equivalentes hay en ese hogar, para tener la fórmula completa. Vamos a verlo voy a compartir otra pantalla para verlo y calcularlo juntos para que quede bien claro el ejemplo. Fíjense. Vamos a usar el Excel con planilla de cálculo que me permite hacer estos cálculos. Yo ya lo tengo medio armado. Fíjense. Supongamos que tengo este hogar con estos miembros en la familia. Un adulto varón de 35 años va a ser igual a 1 adulto equivalente, ¿sí?, según la planilla del INDEC que ya les mostré en el cuadro anterior. Un niño varón de 11 años es 0,82 adulto equivalente. Y una mujer de 34 años es 0,77 adultos equivalentes. Esto por el consumo que han determinado que tiene cada una de estas personas. Entonces, en esa familia hay un total de adultos equivalentes de 2,59. Bien, este es el que necesito para la fórmula. Siguiente cuestión que voy a tener que tener en cuenta. Gasto promedio de una persona de esta sociedad en un mes para su vida. Y gasta en promedio mínimo para vivir 12.000 pesos. Mientras que lo que gasta en alimentos, de ese total de gasto, 5.000 son en alimentos. Entonces podemos calcular la función de Engel, que es cuánto es el porcentaje que gana en alimentos, que gasta en alimentos, de ese total de gasto que tiene 12.000. Entonces, ¿cómo hacemos? Igual a estos 12.000, a estos 5.000, dividido los 12.000 que gasta en total. Entonces me dice 0,42, me está diciendo que un 42% de los gastos necesarios para vivir que hace una persona en esta sociedad, el 42% es en alimentos. Entonces ya tengo
la función de Engel, perdón, la función de Engel arriba. Vamos a correr. Igual a, decíamos, cantidad del alimento sobre cantidad total en gasto. Esto me da la función de Engel, que habíamos dicho 0,4266, 42%. Y la inversa de la función de Engel va a ser igual a, al revés, el gasto promedio de la persona sobre, dividido, lo que gasta en alimentos. 2,40. Que quiere decir que una persona en total gasta 2 veces y medio más, 2,40, 2 veces y 40, 2 veces y medio más en total para vivir que lo que gasta en alimentos. ¿Sí? O sea, la inversa de la función de que lo que me está contando es que una persona gasta 2 veces y medio más, en este caso 2,40, 2 veces y medio más que lo que gasta en alimento. Eso es lo que me permite ver la inversa de la función de Engel. Y sé que la canasta básica en esta sociedad es de 3.000 pesos. O sea, para alimentarse una persona, para tener lo que necesita para alimentarse, necesita 3.000 pesos por mes. ¿Sí? Una persona típica, un adulto equivalente. Una. Bien. Ahora, ¿cómo saco entonces la línea de pobreza para ese hogar? Multiplico. Igual. La inversa de la función de Engel, o sea, 2,40, que es 2 veces y medio lo que gasta en alimentos, es lo que va a gastar en total en comida, en sus necesidades totales básicas. Eso, multiplicado por la canasta básica, que es lo que gasta en alimentos en promedio cualquier persona, ¿sí? En esta sociedad, por la cantidad de adultos equivalentes en ese hogar, ¿sí? Que eran 2,59. Y me da que ese hogar, para no ser pobre, tiene que ganar al menos 18.648 pesos. Esto que vemos acá. ¿Sí? Entonces, ¿qué multipliqué? Multipliqué la cantidad de adultos equivalentes que hay en la casa, multiplicado por la inversa de Engel, multiplicado por la canasta de alimentos para esa sociedad. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que me está dando en definitiva? La canasta de alimentos por la inversa de la función de Engel me dice cuáles son los gastos totales mínimos que necesita una persona para vivir, multiplicado por la cantidad de adultos equivalentes me dice cuántos son lo que necesita para vivir ese hogar completo, ¿sí? No solo en alimentos, sino en bienes necesarios para vivir, que puede ser transporte, por ejemplo, medicamentos, ¿sí? Entonces, esa canasta básica multiplicada por la la inversa de la curva de Engel y multiplicado por la cantidad de adultos equivalentes que hay en la casa, me dice cuánto es lo que esa familia necesita para vivir de mínimo. Entonces me dice cuánto es lo que tiene que tener para no ser pobre. Listo, con esto cerramos. Espero que se haya entendido. Es medio difícil de explicar este concepto desde acá.